Hola chicos, ¿cómo están? Lo siguiente que vamos a ver en clases es el protocolo de muestreo de suelos. Cómo muestreamos un suelo y cómo se debe hacer, todos los pasos, porque esto está visto, hay un protocolo que ustedes lo pueden descargar, que es del SAC, y varios laboratorios también piden que las muestras de suelo vengan tomadas bajo ese protocolo. La cantidad de fertilizante que se debe aplicar a un cultivo o pradera es una de las principales decisiones que tenemos que tomar antes de establecer un cultivo en el campo o aplicar un fertilizante o una fertilización de mantención a una pradera establecida. La decisión que se tome deberá asegurar que el cultivo o la pradera tenga un resultado exitoso y económicamente rentable. Por lo tanto, la inversión en fertilizante va a representar una parte importante de los costos de producción y no queremos pasarnos ni gastar de más innecesariamente. Por esto, una fertilización lo más próxima a las necesidades reales de las plantas contribuirá por una parte a que éstas no se vean restringidas en su crecimiento por limitaciones de nutrientes y por otra que la inversión en el fertilizante sea solo la necesaria para obtener un retorno adecuado. Otra ventaja que se presenta es que la dosis adecuada de fertilización asegura la estabilidad del recurso productivo sin provocar efectos no deseados en el medio ambiente. El suelo es un medio natural de donde las plantas obtienen todos los elementos minerales, entre paréntesis, elementos esenciales, ¿cierto?, que requiere para su nutrición. Sin embargo, ocurre que por razones naturales, derivadas de la calidad de los materiales originales, por ejemplo, que dieron formación al suelo, por el tipo de material parental, o por situaciones inducidas, como por ejemplo la extracción de los cultivos o praderas, sin la reposición correspondiente de los nutrientes de vuelta al suelo, y las pérdidas que pasan por erosión o por mal manejo del recurso, el suelo no puede suministrar los elementos nutricionales en la cantidad que los cultivos requieren. Por lo tanto, sabemos que la explotación agrícola de los suelos ha producido con el tiempo un desbalance entre las entradas y salidas de algunos nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, como consecuencia de esto, se ha producido un déficit en el aporte de los elementos que es necesario suplir mediante el proceso denominado y que ya estamos estudiando, que es la fertilización. Este balance es posible evaluarlo con cierta precisión a través de un análisis químico de suelo. ¿Cuánto debo aportar al suelo? Tiene que ver con cuánto ya tiene el suelo, ¿cierto? Por lo tanto, al realizar un análisis químico del suelo, puedo saber con cuánto parto yo. Muestreo de suelos. El valor tecnológico del análisis de suelo depende de la exactitud de cada una de las siguientes fases. Primero, depende de que la toma de muestras sea realizada de manera correcta. Depende que la extracción y determinación de los nutrientes disponibles sea evaluado en el análisis de suelo. Que los datos sean interpretados de manera correcta. Y que se haga una buena recomendación de fertilizantes y enmiendas para corregir las posibles deficiencias. En cada una de estas fases puede ocurrir errores, ¿cierto? En la toma de muestras, en la extracción y determinación de los nutrientes en el laboratorio, en interpretar los resultados, etc. Cualquier error que se cometa, por lo tanto, va a afectar el resultado del análisis, por consiguiente, la recomendación de fertilizante o enmienda a aplicar. Los errores debido a muestras mal tomadas son generalmente los más significativos porque no se pueden corregir en las siguientes fases. Un error en una extracción de determinación de nutrientes podemos volver a hacer el análisis en el laboratorio, pero si la toma de muestra está mal realizada, entonces no hay nada que hacer. Una muestra mal tomada puede causar errores de un 50% o más en el diagnóstico de la fertilidad de un suelo. La colección de una muestra representativa es esencial para una correcta recomendación de fertilizantes y o enmiendas y posibilita la obtención de rendimientos económicos. Equipos de muestreo. Todos los materiales a utilizar deben estar limpios, libres de cualquier extracto de suelo y residuos químicos u orgánicos. No utilizar bolsas o baldes que ya hayan sido usados previamente para contener fertilizantes, por ejemplo. Necesitamos una pala rectangular o un barreno de suelo, un balde de 20 litros o bolsa plástica grande para mezclar las submuestras, una bolsa plástica pequeña para enviar la muestra compuesta al laboratorio, un cuchillo, un lápiz permanente, una regla de 20 centímetros,
y una libreta de registro. ¿Cuál es la época de muestreo? ¿Cuándo es la mejor época para nosotros muestrear un suelo? El muestreo debe realizarse 1 o 2 meses antes de la plantación. Esto va a permitir tener el análisis del suelo con el tiempo suficiente para poder interpretarlo de buena manera. Y así poder estimar la dosis de fertilizante y adquirir y comprar los fertilizantes más apropiados. Esto permite llegar a la plantación con toda la información e insumos necesarios para poder hacer una buena plantación del cultivo. ¿Cómo vamos a tomar la muestra representativa? Una muestra representativa es aquella que mejor refleje las condiciones de fertilidad del área específica. Para que exista representatividad, la muestra de suelo debe ser compuesta de varias submuestras de igual tamaño. Se necesitan alrededor de 20 a 25 submuestras por unidad de muestreo y que van a variar según el tipo de suelo y de las características físicas y químicas de los suelos del área homogénea. Respecto al tamaño de la unidad de muestreo, se recomienda que la superficie no sea más allá de 10 hectáreas. ¿Cómo vamos a tomar la muestra representativa? Primero, se debe evitar tomar submuestras de suelos en los sectores próximos a los cercos de división, los ingresos a los potreros, los canales de regadío, sectores donde hubo confinamiento animal, debajo de los árboles, en caminos, porque los resultados pueden salir alterados y no ser representativos de lo que realmente nosotros queremos analizar. Lo importante es establecer un diseño de muestreo o patrón de muestreo que permita obtener submuestras de suelo que espacialmente representen el potrero. Por ejemplo, la toma de muestras de suelo podrá realizarse bajo 3 metodologías que son igualmente válidas. 1. El método de muestreo sistemático. Este método considera que la selección de los puntos de toma de muestra de suelo se realiza a distancias uniformes, buscando equidistancias entre los puntos y cubriendo la totalidad del área a muestrear. Por ejemplo, un muestreo sistemático en cuadrícula donde cada punto esté a 2 metros de distancia, por ejemplo. Un muestreo en zigzag o un muestreo en X, pero que cada punto esté a la misma distancia que el otro punto con el otro punto, ¿cierto? Con el subsiguiente. El segundo método es el método de muestreo sistemático. Corresponde a un muestreo al azar. No obstante, los puntos igual son representativos del suelo, pero se sacan de forma al azar. No están equidistantes uno de lo otro en igual metraje o distancia, ¿ya? Sigue siendo representativo, pero no seguimos un patrón. Y en cambio el último, método combinado, quiere decir que se combina el muestreo sistemático y el asintomático, descrito anteriormente, presentan un mayor grado de flexibilidad en la definición de los puntos de muestreo respecto al muestreo sistemático. Por lo tanto, permite realizar ajustes necesarios. Por ejemplo, que si vamos a hacer un método cuadrado combinado en cuadrícula, no todos estos tienen que estar equidistantes uno de lo otro, lo mismo con el método zigzag, lo mismo con el método combinado en X. Fíjense aquí tenemos cómo se va a muestrear cada uno de estos sitios. Forma de zigzag, en forma como de una estrella o como de una doble X, zigzag en una X aquí al ladito en azul y zigzag en la parte de abajo en los colores verdes. Para iniciar el proceso de muestreo se debe eliminar la vegetación superficial en todos los casos, independiente de la herramienta que se utilice. Vamos a ver cómo se muestrea con el barreno. Este es el barreno que se introduce en el suelo y con este yo puedo sacar entonces la muestra de suelo. Este debe introducirse unos 20 centímetros de profundidad, lo cual deberemos marcarlo en el barreno para más o menos saber hasta dónde introducirlo en el suelo. En cambio, y con eso sacamos cada submuestra, las vamos metiendo en el tarro gigante de 20 litros y después lo mezclamos y obtenemos entonces nuestra muestra de 1 kilo que nosotros debemos enviar al laboratorio. En cambio con la pala es distinto porque en el muestreo con pala se debe efectuar una excavación en forma de V de unos 15 a 20 centímetros de profundidad, impidiendo que el suelo se desmorone. Luego se va a sacar una tajada de 3 centímetros de espesor y para eso tenemos el cuchillo con el cual vamos a separar y poder obtener solamente lo que queremos de suelo. Se corta un trozo de 3 centímetros de ancho por todo el largo de la tajada, pero en el sector central. Todo lo que está en los bordes se elimina con una espátula o cuchillo. Posteriormente se deposita dentro del balde para ser mezclado con la otra submuestra. Homogenización de la muestra. La cantidad de suelo a ser utilizada en el análisis es de apenas 5 a 10 gramos. Eso es lo que utilizan en el laboratorio. Pero igual se recomienda que las submuestras tengan ojalá de 40 a 50 gramos a fin de obtener después
en el tarro 1 kilo justo y yo mandar todo eso al laboratorio. O lo otro es hacer en el caso de que las muestras compuestas superen el peso requerido, superen el kilo, lo que ocurre en general es que los muestreos con palas se usa la siguiente técnica. Se usa la técnica que se denomina técnica de los cuartos opuestos. Para fraccionamiento, ustedes colocan todo el suelo en el balde primero, homogenizar la muestra, después se extiende en un plástico sobre el suelo, después se separa en 4 partes y se repite el procedimiento tantas veces como sea necesario hasta obtener el peso requerido de muestra. Lo que hace es que, como ven ustedes, se divide en 4 y se descartan 2 opuestos y se junta de nuevo. Si aquí todavía no está la muestra necesaria, volvemos a hacer esto mismo y volvemos a descartar. Luego debemos introducir la muestra en una bolsa plástica. Debe ser aproximadamente 1 kilo de muestra para mandar al laboratorio. Se deposita en una bolsa limpia, previamente rotulada con lápiz permanente. Cada muestra compuesta debe ser perfectamente identificada en términos de su procedencia, fecha de colecta, profundidad a la cual fue colectada, potrero, sector y superficie que representa. Ustedes se preguntarán por qué 1 kilo, si el laboratorio necesita de 5 a 10 gramos para hacer el análisis. Bueno, porque el análisis, la entrega de los análisis es en miligramos por kilogramo. Significa que si a mí me dan nitrógeno, me dicen que el nitrógeno tengo 10 miligramos de nitrógeno por 1 kilo de suelo, es porque la muestra se sacó de 1 kilo de suelo. Registro de la muestra. Obviamente que debemos mantener un registro con la información de identificación de las muestras señaladas en los rótulos y además de incluir los siguientes datos. Tipo de análisis de suelo que se va a solicitar, nombre del propietario, nombre del predio donde se tomó, ubicación geográfica exacta, número de submuestras, superficie que representa, información complementaria de interés como por ejemplo si había vegetación, cuál fue el cultivo anterior, cuáles fueron los rendimientos obtenidos, disponibilidad de residuos, tipo de fertilizantes usados anteriormente, aplicación de enmendias calcáreas y forma y época de aplicación, etc. Todo eso puede servir para poder hacer una mejor interpretación de los datos. Y luego debe evitarse que las muestras sean expuestas directamente al sol una vez colectadas o a otras fuentes de calor durante su transporte, en el que debe ser en el menos tiempo posible. Además, se debe reducir el riesgo de eventuales contaminaciones externas durante el envío al laboratorio. Chicos, que estén muy bien y nos vemos el viernes para seguir con algunos ejercicios que nos faltan por hacer. Que estén muy bien.